El pueblo de San Miguel del Milagro, en el corazón de Tlaxcala, despertaba cada mañana con el tañido de las campanas de la parroquia. Era un lugar donde las tradiciones seguían vivas. Las procesiones de la Virgen de Guadalupe en diciembre, los rezos colectivos en las casas durante las fiestas patronales, y las familias que aún se reunían a comer tortillas recién hechas con frijoles de olla. Entre las calles empedradas, polvosas en la estación seca y llenas de charcos cuando llovía, jugaban los niños sin mayor preocupación que correr detrás de una pelota de trapo o inventar aventuras alrededor de los viejos jacales. Mateo tenía 8 años. Sus ojos grandes y oscuros transmitían una mezcla de curiosidad y travesura. Era hijo de don Julián, campesino que trabajaba largas jornadas en el campo de maíz, y de doña Rosa, una mujer fuerte y devota que nunca faltaba a misa dominical. La familia vivía con lo justo, en una casita de adobe con techo de lámina, pero la pobreza nunca les robó la esperanza ni el calor humano. Aquel día, el sol brillaba alto, el aire era seco y las nubes se deslizaban perezosas sobre los volcanes a lo lejos. Mateo salió con sus amigos, Tomás y Emiliano, a explorar los alrededores. Los tres eran inseparables, siempre buscando algún rincón nuevo del pueblo para imaginar historias de tesoros enterrados o pasadizos secretos. «Hoy vamos hasta el Pozo Viejo. ¿Se animan?», dijo Tomás con una sonrisa que revelaba su espíritu de líder. «Dicen que está maldito», respondió Emiliano con un escalofrío en la voz. «Bah, eso dicen los viejos para asustarnos», replicó Mateo, que aunque sentía cierto temor, no quería mostrarse débil frente a sus amigos. El pozo estaba a las afueras del pueblo, oculto entre matorrales y rodeado de piedras cubiertas de musgo. Nadie lo usaba desde hacía décadas, porque el agua se había secado y el lugar había quedado en abandono. Algunos ancianos advertían a los niños que se mantuvieran alejados, pues aseguraban que ahí se escuchaban lamentos en las noches. Pero para Mateo y sus amigos, aquello no era más que un reto emocionante. Al llegar, el aire parecía más frío. El silencio era profundo, interrumpido solo por el zumbido de los insectos. El pozo se alzaba como una boca oscura en medio del terreno, con piedras resquebrajadas y hierbas que crecían en los bordes. Mateo se acercó con cuidado, asomándose apenas. «No se ve nada», murmuró. «A ver, lánzale esta piedra», propuso Tomás colocando una roca en sus manos. Mateo obedeció y dejó caer la piedra. Pasaron unos segundos antes de escuchar el eco sordo del impacto en el fondo. Aquello les dio una idea de lo profundo que era. «Debe de tener 100 metros», exageró Emiliano, intentando ocultar su nerviosismo. «¿Se imaginan si alguien se cayera?» «Nunca saldría de ahí», añadió Tomás con una sonrisa nerviosa. Mateo tragó saliva sintiendo que un escalofrío le recorría la espalda. Sin embargo, su orgullo lo impulsaba a mostrarse valiente. «Yo puedo acercarme más que ustedes sin miedo», dijo, y dio un paso adelante. El borde estaba resbaladizo por la humedad. Doña Rosa siempre le decía que la soberbia era peligrosa, que uno debía aprender a reconocer sus límites. Pero esas palabras se desvanecieron en la mente del niño en cuanto sintió la necesidad de demostrar su coraje. «¡Cuidado, Mateo!», gritó Emiliano. Fue demasiado tarde. La tierra cedió bajo sus pies y en un instante su cuerpo se precipitó hacia el vacío. El grito desesperado de sus amigos retumbó en el campo y el eco del pozo lo devoró todo. «¡Mateo!», vociferó Tomás, con los ojos desorbitados. Ambos niños se arrodillaron junto al borde, temblando. Desde el fondo, un silencio aterrador respondió. Ninguno de los dos sabía qué hacer. El miedo los paralizó durante unos segundos, hasta que la voz de Emiliano rompió el pánico. «¡Tenemos que avisar! ¡Corre por ayuda!». Los dos salieron disparados hacia el pueblo, con las piernas ardiendo y el corazón desbocado. Sus voces rompían la tranquilidad de la tarde mientras gritaban por las calles. Mateo cayó al pozo. «Ayuda, por favor». Las mujeres que estaban moliendo maíz dejaron sus tareas. Los hombres que descansaban después de la faena se levantaron alarmados. En cuestión de minutos, un grupo se reunió, con don Julián a la cabeza. Al escuchar la noticia, su rostro se tornó pálido como la cal. «¡Mi hijo!», exclamó y corrió con todas sus fuerzas hacia el lugar. Doña Rosa, con el rebozo cubriéndole el cabello, se persignaba entre sollozos mientras pedía a la Virgen que protegiera a su pequeño.
El camino se volvió eterno. Cuando llegaron, el pozo parecía aún más oscuro, como un monstruo dispuesto a devorar lo que quedaba de esperanza. Don Julián se asomó, pero la negrura no le permitió ver nada. Solo el eco de su voz bajó en espiral. «Mateo, respóndeme, hijo». El silencio fue una puñalada. Doña Rosa se arrodilló junto al borde, con las lágrimas corriéndole por el rostro. «Virgencita de Guadalupe, no me lo quites», murmuraba entre jadeos. Los vecinos comenzaron a organizarse. Algunos trajeron cuerdas, otros linternas. El sacerdote del pueblo, el padre Ignacio, llegó corriendo con su sotana polvorienta y una cruz en la mano. «Tranquilos», dijo, aunque su voz temblaba. «Dios no abandona a sus hijos. Hay que mantener la fe». Doña Rosa, apretando el rosario entre sus manos, levantó la mirada hacia el cielo, que en ese instante parecía cubrirse de nubes densas. El aire se volvió pesado, como si todo el pueblo contuviera la respiración. Mateo, mientras tanto, sentía que caía sin fin. El viento golpeaba sus oídos y el miedo lo paralizaba, pero en medio del terror algo extraño sucedió. Una sensación cálida lo envolvió, como si unos brazos invisibles lo sostuvieran suavemente, frenando la caída. No podía explicarlo, pero percibió una luz tenue, como la de un manto azul que lo rodeaba en la oscuridad. El niño cerró los ojos, murmurando con voz entrecortada: «Virgencita, no me dejes». La historia apenas comenzaba, y el destino del pequeño quedaba suspendido en un misterio que el pueblo entero estaba a punto de presenciar. El murmullo de los vecinos se extendía como un río de preocupación alrededor del pozo. Cada quien aportaba lo que podía: cuerdas viejas, lámparas de mano, hasta escaleras improvisadas. El aire estaba cargado de miedo, pero también de una fuerza colectiva que pocas veces se manifestaba en el pueblo. Todos sabían que no se trataba solo de Mateo. Era un hijo de San Miguel del Milagro, y lo que le pasara a él repercutiría en todos. Don Julián, con el rostro endurecido por la desesperación, sujetó una de las cuerdas. «Voy a bajar yo mismo». «No lo hagas, Julián», advirtió un vecino llamado Ernesto. «Ese pozo es demasiado hondo. Si caes también, no podremos rescatar a ninguno de los dos». El padre Ignacio intervino con voz firme. «Hagamos las cosas con calma. Necesitamos asegurarnos de que la cuerda aguante el peso. Y alguien ligero, con fuerza y cuidado, debe bajar primero». Entre los hombres se produjo un silencio tenso. Nadie quería poner en riesgo su vida, pero tampoco podían quedarse de brazos cruzados. Al final, un joven llamado Miguel, conocido por su valentía y por haber trabajado como albañil en la ciudad, se adelantó. «Yo bajo. Pónganme la cuerda bien ajustada en la cintura». Doña Rosa se aferró al brazo de su esposo. «¿Y si mi hijo ya...?» No pudo terminar la frase, ahogada por el llanto. El padre Ignacio colocó una mano sobre su hombro. «Tenga fe, hija. El Señor escucha nuestras súplicas». Mientras ataban a Miguel, la tensión crecía. El viento soplaba más fuerte, como si el cielo mismo se inquietara. Los niños que habían corrido a dar la alarma miraban con lágrimas en los ojos, culpándose en silencio por haber llevado a Mateo hasta ese lugar. «Es mi culpa», murmuró Emiliano. «No digas eso», lo reprendió Tomás, aunque su voz también temblaba. No podíamos saber lo que pasaría. El joven Miguel comenzó a descender lentamente, iluminado apenas por una linterna que colgaba de su pecho. La cuerda chirriaba contra las piedras húmedas y cada metro recorrido parecía una eternidad. Desde arriba, los hombres lo sujetaban con fuerza, mientras las mujeres rezaban en voz alta. Doña Rosa repetía una y otra vez: «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros». En el fondo, Mateo se encontraba sorprendentemente consciente. Había caído varios metros, pero no sentía el dolor que esperaba. En lugar de huesos rotos o heridas mortales, apenas tenía raspones en los brazos y piernas. Se encontraba recostado sobre una pequeña repisa de piedra, milagrosamente detenido antes de precipitarse más abajo. Su respiración era agitada y el miedo aún le recorría el cuerpo. Sin embargo, la sensación de aquellos brazos invisibles, de ese manto azul que lo había sostenido, permanecía grabada en su corazón. «Mamá», susurró en la oscuridad, con la voz quebrada. Fue entonces cuando escuchó un eco diferente al de las piedras. Una voz dulce, casi imperceptible, que parecía envolverlo en calma. «No temas, pequeño. Estoy contigo.
Mateo no sabía si estaba soñando o si de verdad la Virgen le hablaba, pero en ese instante, el frío del pozo dejó de ser tan intenso. La linterna de Miguel apareció como un pequeño sol en medio de la negrura. «Ahí está. Lo veo», gritó desde abajo. Los de arriba respiraron con alivio, aunque aún quedaba lo más difícil. «¿Está vivo?», preguntó don Julián con voz rota. «Sí, está vivo, pero tenemos que sacarlo con cuidado», respondió Miguel. Mateo, al ver la figura de Miguel acercarse, extendió los brazos. «Me caí, pero no me dolió tanto», dijo entre sollozos. «Tranquilo, campeón, te vamos a sacar de aquí», le aseguró Miguel, aunque por dentro no entendía cómo el niño podía estar casi ileso después de semejante caída. Ató una cuerda alrededor de la cintura de Mateo y dio la señal. «Despacio, tiren despacio». Los hombres en la superficie comenzaron a jalar con toda su fuerza. El peso se hacía sentir, pero la esperanza los impulsaba. Doña Rosa, con las manos crispadas sobre el rosario, no apartaba los ojos del borde del pozo. «Más fuerte, no lo suelten», gritaba Ernesto. Centímetro a centímetro, el cuerpo pequeño de Mateo se acercaba a la luz del día. Cuando por fin sus manos tocaron la superficie, una oleada de gritos y sollozos de alivio estalló en el lugar. Doña Rosa lo abrazó con tanta fuerza que parecía querer fundirse con él. «Gracias a Dios, gracias, Virgencita», repetía sin cesar, besando la frente de su hijo. Don Julián, con los ojos enrojecidos, acarició la cabeza del niño. «Nunca más vuelvas a alejarte así, ¿me oyes?». Mateo asintió, aunque en su interior guardaba el secreto de lo que había sentido en la caída. No sabía cómo explicarlo, pero estaba seguro de que no había estado solo en ese abismo. El padre Ignacio levantó la cruz y exclamó en voz alta: «El Señor nos ha mostrado su misericordia. No olvidemos este día, porque la fe ha salvado una vida». La multitud respondió con un amén que resonó en el campo abierto. Sin embargo, mientras todos celebraban, Mateo permanecía en silencio, mirando hacia el cielo. En su corazón, un misterio más grande que su miedo había comenzado a germinar. La noticia del accidente de Mateo corrió como fuego entre las casas de San Miguel del Milagro. Para la tarde, casi todos en el pueblo ya sabían lo que había pasado en el pozo. Las vecinas murmuraban entre sí, sorprendidas de que el niño hubiera salido casi ileso de una caída que parecía mortal. «Eso fue un milagro, no hay otra explicación», decía doña Petra, la comadre de Rosa, mientras repartía atole caliente a los que aún permanecían alrededor del pozo. «Yo lo vi con mis propios ojos», respondió Ernesto. «Ese niño debió quedar destrozado al fondo, pero salió como si alguien lo hubiera sostenido». Doña Rosa, aún temblorosa, abrazaba a su hijo sin soltarlo. El calor de su pequeño cuerpo entre sus brazos era la prueba viva de que la Virgen había escuchado sus súplicas. Julián, en cambio, parecía menos convencido. Aunque agradecía que Mateo estuviera bien, dentro de sí buscaba una explicación más racional. «Tal vez cayó sobre alguna roca que detuvo la caída», murmuró, como intentando convencerse. Pero Mateo, que hasta entonces había permanecido callado, levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una intensidad que desarmaba cualquier argumento. «Papá, no fue una roca, fue la Virgencita. Ella me sostuvo. Sentí sus brazos, escuché su voz». El silencio se apoderó del grupo. Algunos se miraron entre sí con incredulidad, otros conmovidos hasta las lágrimas. Doña Rosa se persignó rápidamente, repitiendo en voz baja: «Bendita seas, Madre de Dios». El padre Ignacio, que había permanecido atento, se acercó al niño y le acarició la cabeza. «Mateo, hijo, ¿puedes contarnos qué sentiste?». El niño dudó un instante, pero luego habló con seguridad. «Yo caía muy rápido y tenía miedo. Cerré los ojos y le pedí a la Virgen que no me dejara morir. Entonces algo cálido me envolvió. No sé cómo explicarlo, pero era como un manto azul con estrellas. Me sentí seguro, como si alguien me abrazara, y escuché una voz que me dijo: «No temas, pequeño, estoy contigo». Un murmullo recorrió a los presentes. Las mujeres comenzaron a llorar, y los hombres inclinaron la cabeza con respeto. Aquellas palabras eran demasiado claras para ser inventadas por un niño. Don Julián respiró hondo, luchando entre la fe de su esposa y la necesidad de una respuesta lógica.
No quería aceptar lo inexplicable, pero tampoco podía negar lo que su hijo afirmaba con tanta convicción. Sea como sea, dijo finalmente, lo importante es que estás vivo. Esa noche, de regreso en casa, la familia vivió un ambiente extraño. Rosa había preparado frijoles de la olla y tortillas recién hechas, pero casi nadie comió. La mente de todos seguía atrapada en lo sucedido. Afuera el viento soplaba con fuerza y la luna iluminaba tenuemente el patio de tierra. Mateo, acostado en su petate, no lograba dormir. Cerraba los ojos y volvía a sentir aquella presencia en el pozo. No era un sueño, estaba seguro. Algo había ocurrido, algo que cambiaría su vida para siempre. «Mamá», susurró, «¿tú crees que la Virgen de Guadalupe me salvó?» Doña Rosa, sentada junto a él con el rosario entre los dedos, le acarició el cabello. «Hijo, la Virgen siempre escucha a los que la llaman con fe. Si tú sentiste su voz es porque ella estuvo contigo». Mateo sonrió débilmente, pero aún tenía dudas. «¿Y por qué me eligió a mí? Yo solo soy un niño travieso, porque hasta los más pequeños son grandes a los ojos de Dios», respondió Rosa con lágrimas en los ojos. Al día siguiente, el pueblo se reunió en la parroquia. El padre Ignacio había decidido celebrar una misa especial en acción de gracias. Las campanas repicaron fuerte y la iglesia se llenó como en las fiestas patronales. En el altar, junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe, ardían velas encendidas por las familias que acudían a rezar. Mateo se sentía nervioso. Nunca había sido el centro de atención. Los vecinos lo miraban con respeto. Algunos incluso tocaban su hombro, como si quisiera impregnarse de la gracia que lo había protegido. Durante la homilía, el sacerdote habló con voz solemne. «Hermanos, lo que ocurrió con Mateo es un signo de que el cielo no nos abandona. En este mundo lleno de pruebas, la fe nos sostiene como un manto. No es casualidad que haya sido un niño, porque en su inocencia nos muestra lo que significa confiar plenamente en la Virgen». Las palabras resonaron en el corazón de los presentes. Doña Rosa lloraba agradecida, mientras Julián bajaba la cabeza, aún dividido entre su razón y la fe que parecía envolver a todos. Al final de la misa, varias personas se acercaron a la familia. Una anciana de nombre Martina, conocida por su devoción, tomó las manos de Mateo. «No lo olvides nunca, hijo. Cuando la Virgen toca tu vida, nada vuelve a ser igual». Mateo asintió, sin comprender del todo el alcance de esas palabras. Esa misma tarde, un grupo de vecinos propuso algo inesperado: colocar una cruz de madera junto al viejo pozo, en memoria del milagro. Don Julián no se opuso, aunque lo miraba con cierta incomodidad. Para él era como marcar un punto de no retorno, aceptar públicamente que lo ocurrido era obra divina. Cuando colocaron la cruz, Mateo sintió una calma indescriptible. Miró al cielo y susurró en silencio: «Gracias, Virgencita». Pero en lo profundo de su corazón también sabía que aquello era apenas el inicio de algo más grande, algo que todavía no podía comprender. Los días posteriores al accidente parecían distintos en San Miguel del Milagro. El pueblo entero hablaba del milagro del pozo, y aunque algunos lo hacían con fervor y lágrimas en los ojos, otros lo tomaban con escepticismo. Los rumores crecían como hierba en temporada de lluvias. Había quienes aseguraban que Mateo había visto a la Virgen en persona, mientras otros murmuraban que todo era un invento para atraer atención. Doña Rosa caminaba con el rosario en la mano, agradeciendo en cada esquina las palabras de apoyo. Sin embargo, también escuchaba comentarios que le dolían. «Ese niño solo quiere llamar la atención», dijo un vecino entre dientes. «A lo mejor se golpeó la cabeza y por eso imaginó cosas», respondió otro. Rosa fingía no escuchar, pero por dentro se debatía entre la rabia y la compasión. Su hijo había vivido algo real, lo sabía, y no permitiría que lo trataran de mentiroso. En la escuela, Mateo enfrentaba otro reto. Sus compañeros lo miraban con una mezcla de admiración y envidia. Algunos le hacían preguntas sin cesar. «¿Cómo se siente que la Virgen te haya salvado? ¿Viste su cara? ¿Qué te dijo?». Otros, en cambio, se burlaban. «Seguro inventaste todo para que te consientan», le gritó un niño mayor llamado Raúl, que siempre buscaba provocar. Mateo apretaba los labios intentando contenerse. Sabía que pelear no resolvería nada, pero la duda ajena lo hería. Al llegar a casa se lanzó en los brazos de su madre.
Mamá, ¿por qué algunos no me creen? Rosa le acarició la mejilla con ternura. Hijo, en este mundo siempre habrá quienes duden, pero la verdad no depende de lo que digan los demás. Tú sabes lo que viviste y eso nadie puede quitártelo. Julián, que escuchaba desde el rincón mientras reparaba una herramienta, intervino con voz seria. La gente tiene derecho a preguntar. No todos creen tan fácilmente en lo que no entienden. ¿Y tú, papá? ¿Tú me crees?, preguntó Mateo con los ojos húmedos. Julián guardó silencio unos segundos, como si las palabras pesaran demasiado. Finalmente, dijo, creo que algo pasó, hijo, y que sobreviviste de una manera que no logro explicar. La respuesta no lo satisfizo del todo, pero Mateo entendió que su padre luchaba contra sus propias dudas. El padre Ignacio, consciente de la tensión que generaba el suceso, decidió visitar a la familia. Llegó una tarde con su sotana sencilla y una Biblia en la mano. Se sentó en el patio con Julián y Rosa mientras Mateo jugaba cerca. He venido porque quiero ayudarlos a llevar este momento con paz. Lo que pasó no es pequeño, y la fe del pueblo puede fortalecerse, pero también dividirse. Julián frunció el ceño. Padre, no quiero que conviertan a mi hijo en una leyenda. Es solo un niño, y precisamente por ser niño su testimonio es poderoso, respondió el sacerdote. La inocencia no miente. Mateo, que había estado escuchando a escondidas, se acercó con timidez. Padre, yo sentí a la Virgen, lo juro. No sé por qué me eligió, pero estaba ahí. El padre Ignacio lo miró con ternura. Hijo, no lo dudes jamás. Cuando Dios actúa, siempre hay quienes creen y quienes no. Tu misión no es convencer a todos, sino guardar la fe en tu corazón. Las palabras calaron hondo en Mateo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, recordó de nuevo aquella voz en el pozo. La sentía tan real como el latido de su corazón. Al día siguiente, algo inesperado sucedió. Una familia de un pueblo vecino llegó a San Miguel. Traían a su hija enferma, de apenas 6 años, que llevaba meses postrada sin fuerza para caminar. Al escuchar lo que había pasado con Mateo, la madre de la niña pidió hablar con él. Dicen que tú viste a la Virgen, hijo. Mi niña está muy enferma. ¿Podrías rezar por ella? Mateo se quedó paralizado. Nunca antes alguien le había pedido algo tan grande. Miró a su madre, que lo animó con una sonrisa temblorosa. Con el corazón acelerado, Mateo se acercó a la niña. Le tomó la mano y cerró los ojos. Virgencita, así como me cuidaste a mí en el pozo, cuida a esta niña, que no sienta más dolor. El silencio se hizo profundo. Nadie esperaba un milagro inmediato, pero la fe de aquel pequeño conmovió a todos los presentes. La niña abrió los ojos y sonrió débilmente, como si algo de alivio hubiera tocado su cuerpo. Los murmullos comenzaron a crecer. ¿Acaso la Virgen había escogido a Mateo para algo más que sobrevivir? Don Julián, viendo la escena, sintió un nudo en la garganta. Por primera vez desde el accidente, no encontró argumentos para negar lo que estaba sucediendo. Mateo, sin embargo, no se sentía un elegido ni un santo. Solo era un niño que había pedido ayuda en el momento más oscuro de su vida. Pero en su interior, empezaba a comprender que aquel día en el pozo había marcado el inicio de un camino inesperado, lleno de pruebas y preguntas que aún no sabía cómo enfrentar. El sol iluminaba de nuevo las calles de San Miguel del Milagro, pero en el ambiente había algo diferente. Los vecinos hablaban de Mateo no solo como el niño del pozo, sino como alguien especial. Algunos lo llamaban protegido de la Virgen, otros decían que era un signo para todo el pueblo. Esa fama repentina llenaba de orgullo a algunos y de recelo a otros. Doña Rosa trataba de protegerlo de los comentarios excesivos. Sabía que la gente podía ser voluble. Lo mismo alababan hoy que dudaban mañana. Cada vez que escuchaba exageraciones sobre su hijo, repetía en voz baja: «Solo Dios sabe la verdad». Mateo, en su inocencia, no entendía por qué la gente lo miraba distinto. Cuando iba con su madre al mercado, las mujeres lo saludaban con reverencia y algunos hombres le pedían que rezara por sus familias. «¿Por qué me miran así, mamá?», preguntó un día mientras caminaban entre puestos de frutas y hierbas medicinales. «Porque creen que fuiste tocado por un milagro», respondió Rosa. «Pero no dejes que eso te cambie, hijo. Nunca olvides que eres un niño como los demás». El problema era que no todos lo veían igual.
Raúl, el mismo compañero que se había burlado de él en la escuela, se sentía cada vez más molesto. Ahora todos hablan de ti como si fueras un santo, pero yo sé que fue pura suerte, le dijo en voz baja durante el recreo. Mateo bajó la cabeza, sin responder. Aprendía poco a poco que el silencio era mejor que discutir. Sin embargo, las palabras le dolían. Mientras tanto, el padre Ignacio organizaba reuniones comunitarias. Quería aprovechar el fervor que había despertado el suceso para fortalecer la fe del pueblo. Invitaba a todos a rezar el rosario por las noches en la iglesia. La primera vez que Mateo asistió, la nave estaba llena. Las velas iluminaban los rostros de los fieles, y el murmullo de las oraciones parecía un río sereno que lo envolvía todo. En medio de aquel ambiente, Mateo sintió un escalofrío. Cerró los ojos y de pronto volvió a escuchar aquella voz dulce que lo había acompañado en el pozo. «No temas, pequeño, estoy contigo». Sobresaltado, abrió los ojos. Nadie parecía haber notado nada. Miró a su madre, que rezaba concentrada, y decidió guardar silencio. Pero algo en su corazón ardía con una fuerza nueva. Días después, la familia de la niña enferma volvió a visitarlos. Traían noticias sorprendentes. La pequeña había comenzado a levantarse de la cama, recuperando fuerzas poco a poco. «No sabemos cómo explicarlo», dijo la madre de la niña, con lágrimas en los ojos. Pero después de que Mateo rezó por ella, empezó a mejorar. Rosa, conmovida, abrazó a la mujer. Don Julián, sin embargo, permanecía en silencio. Aunque veía la alegría en los demás, su mente seguía buscando razones. «Puede que la medicina haya hecho efecto justo ahora», murmuró cuando quedaron solos. «¿Y tú crees que la medicina actúa de la nada?», le replicó Rosa con firmeza. «Julián, abre los ojos. Algo más grande está sucediendo». El padre Ignacio, al escuchar la noticia, quiso hablar con Mateo. Lo invitó al atrio de la iglesia y se sentaron bajo la sombra de un fresno. «Hijo, ¿tú entiendes lo que pasa a tu alrededor?», preguntó el sacerdote. Mateo bajó la mirada. «Yo no busqué nada de esto, padre. Solo recé porque tenía miedo, y cuando rezaron conmigo sentí paz». «Y esa paz es la señal más clara», respondió el padre Ignacio. «No necesitas ser más que un niño para que Dios y la Virgen obren a través de ti». En el fondo, esas palabras lo tranquilizaron, pero también le pesaban. Empezaba a comprender que su vida ya no sería como antes. Una tarde, mientras jugaba solo en el patio, escuchó pasos acercarse. Era Raúl. Tenía una expresión de enojo mezclada con envidia. «Deja de hacerte el importante. Todos piensan que eres especial, pero yo sé que no es verdad». Mateo lo miró intentando no caer en la provocación. «No soy especial, Raúl. Yo solo recé». Raúl lo empujó con fuerza. «¡Mentiroso!». El golpe lo tiró al suelo, pero Mateo no respondió. Se levantó despacio y se alejó sin decir una palabra. Por dentro, una mezcla de tristeza y comprensión lo invadía. Entendía que no todos aceptarían lo que había vivido. Esa noche, al contárselo a su madre, Rosa lo abrazó fuerte. «Hijo, recuerda que Jesús también fue rechazado, incluso por su gente. No dejes que eso apague tu fe». Mateo asintió aunque la herida seguía ardiendo en su corazón. En el pueblo, mientras tanto, la cruz colocada junto al pozo se había convertido en un lugar de oración. Cada día llegaban velas, flores y rezos de agradecimiento. La gente empezaba a llamarlo el Pozo de la Virgen. Algunos decían que habían sentido paz al orar ahí, otros aseguraban haber recibido favores. Para Mateo, pasar cerca del pozo era extraño. Sentía respeto y también un poco de miedo. Cada vez que lo miraba, recordaba aquel instante en que todo pudo terminar y, sin embargo, la vida le fue de vuelta. El pueblo entero estaba cambiando, y él lo sabía. Lo que no podía imaginar era que las pruebas apenas comenzaban y que su fe sería desafiada de maneras que nunca hubiera pensado. El tiempo seguía su curso en San Miguel del Milagro, pero para Mateo cada día era como una página nueva cargada de preguntas. Desde el accidente, su vida había cambiado por completo. Ya no era solo el niño que corría por las calles de tierra tras una pelota de trapo. Ahora era visto como alguien distinto, marcado por un suceso que el pueblo no dejaba de comentar. Doña Rosa, aunque agradecida, comenzaba a preocuparse.
Veía cómo su hijo cargaba un peso demasiado grande para alguien de apenas 8 años. Lo notaba callado, pensativo, como si el mundo se le hubiera vuelto demasiado serio de repente. «Mateo, ven conmigo al molino», le dijo una mañana. «Necesitamos maíz para las tortillas». El niño obedeció. Mientras caminaban, el aire fresco de la mañana traía consigo aromas de pan recién horneado y humo de leña. Los saludos de la gente no se hicieron esperar. «Dios bendiga a tu niño, comadre Rosa», gritó una mujer desde una ventana. «Que la Virgencita lo siga protegiendo», añadió otra. Mateo bajaba la cabeza. No sabía cómo responder a tanto reconocimiento. Cuando llegaron al molino, Rosa le tomó las manos. «Hijo, no cargues con lo que dicen. Tú solo vive con humildad, como siempre. Pero mamá, ¿y si la Virgen me quiere para algo más?». La pregunta dejó a Rosa sin palabras por un momento. «Si así fuera, Mateo, Dios mismo te lo mostrará. No apresures nada». Mientras tanto, Julián seguía batallando con su incredulidad. Una tarde, sentado con su amigo Ernesto, confesó lo que lo atormentaba. «Todos dicen que fue un milagro, pero yo no sé. No quiero que mi hijo crezca creyéndose diferente». «Hermano», respondió Ernesto, «¿qué más pruebas quieres?». Cayó a un pozo profundo y salió casi sin rasguños. «¿No es suficiente?». Julián suspiró, mirando al horizonte. «Tal vez yo también necesito un milagro para creer». Los rumores no tardaron en llegar más lejos. Desde pueblos vecinos comenzaron a llegar personas atraídas por la historia. Algunos buscaban consuelo, otros milagros. El pequeño San Miguel se llenaba de visitantes que dejaban velas junto al pozo. El padre Ignacio veía con cautela la situación. Si bien reconocía la fe de la gente, también temía que se cayera en exageraciones. «Hermanos», dijo en una de las misas, «recordemos que los milagros no son espectáculos, son signos de amor de Dios, y debemos recibirlos con humildad». Mateo escuchaba desde la primera banca. Sus ojos se clavaban en la imagen de la Virgen de Guadalupe en el altar. Recordaba con nitidez la voz que lo había salvado, y aunque no comprendía del todo, sentía que debía mantenerse fiel a esa experiencia. Pero la vida también le ponía obstáculos. En la escuela, Raúl no dejaba de acosarlo. Una mañana, mientras jugaban en el recreo, se burló de él frente a todos. «¿Y ahora qué, Mateo? ¿La Virgen también te va a ayudar a ganar en las canicas?». Las risas de algunos compañeros lo hicieron enrojecer. Mateo apretó los puños, pero recordó las palabras de su madre y del sacerdote. «No necesito ganar en las canicas para saber lo que viví», respondió con calma. El silencio de los demás niños fue inmediato. Raúl no supo qué contestar y se alejó, frustrado. Aquel gesto de serenidad fortaleció a Mateo. Comprendió que no podía dejarse arrastrar por la burla. Había algo más grande en juego: su fe. Una noche, mientras dormía, tuvo un sueño extraño. Caminaba solo por un campo oscuro, y de pronto aparecía una luz que lo guiaba. Era el mismo manto azul con estrellas que había sentido en el pozo. Escuchó de nuevo la voz: «Pequeño, tu fe será probada, pero no tengas miedo. Yo estaré contigo». Se despertó agitado, pero con una paz profunda en el corazón. Corrió a contarle a su madre. «Mamá, la Virgen me habló otra vez. Dijo que mi fe sería probada». Rosa lo abrazó con fuerza. «Entonces confía más que nunca, hijo. Dios prepara a los que ama». Esa misma semana, un nuevo obstáculo golpeó a la familia. Julián sufrió un accidente en el campo mientras trabajaba. Una herramienta pesada cayó sobre su pierna, dejándolo herido y sin poder caminar bien. La preocupación se apoderó de la casa. Sin Julián, el sustento se volvía incierto. Mateo miraba a su padre acostado, con el gesto endurecido por el dolor y la impotencia. En su corazón sintió un llamado. Se arrodilló junto a la cama, tomó la mano de Julián y comenzó a rezar en silencio. «Virgencita, así como me sostuviste en el pozo, sostén ahora a mi papá. Dale fuerza y alivio». Julián lo observaba con lágrimas contenidas. Tal vez era el primer momento en que realmente deseaba creer. La prueba que Mateo había escuchado en su sueño acababa de comenzar, y no solo lo pondría a él en el centro, sino a toda su familia. El accidente de Julián cambió la rutina de la familia de manera drástica. El hombre, acostumbrado a pasar largas horas en el campo sembrando y cuidando el maíz, se encontraba ahora postrado, con la pierna vendada y un semblante sombrío.
Doña Rosa hacía lo posible por mantener el hogar en pie. Cocinaba, atendía a Mateo y a su esposo, y además buscaba ayuda de los vecinos para traer leña o agua. Mateo, al ver a su padre en esa situación, sentía un peso enorme en el corazón. Recordaba con claridad el sueño en el que la Virgen le había advertido que su fe sería probada, y estaba convencido de que aquello formaba parte de la prueba. Cada noche, antes de dormir, se arrodillaba junto a la cama de Julián. «Virgencita, ayúdanos. Mi papá necesita caminar otra vez. Yo sé que tú puedes darle fuerza», susurraba. Julián lo miraba con cierta ternura, aunque intentaba no demostrarlo. «Mateo, hijo, no te preocupes tanto. Con el tiempo la pierna sanará». «¿Pero tú crees que la Virgen te puede ayudar?», preguntaba el niño con inocencia. El silencio era la respuesta más frecuente. Julián seguía atrapado entre la duda y la esperanza. Mientras tanto, en el pueblo los comentarios crecían. Algunos aseguraban que si Mateo rezaba por Julián, se recuperaría más rápido. Otros decían que era peligroso darle tanta importancia a un niño, que podía confundirlo. El padre Ignacio procuraba mantener la calma entre los feligreses. «No pongamos sobre los hombros del pequeño una carga que no le corresponde», decía en las reuniones. «Lo importante no es él, sino lo que Dios hace a través de la fe». Pero los rumores no se detenían. Una tarde, Rosa recibió en su puerta a una mujer desconocida, proveniente de un pueblo lejano. Traía a su hijo enfermo en brazos. «Me dijeron que aquí vive un niño que tiene la gracia de la Virgen», explicó con los ojos enrojecidos. «Por favor, que rece por mi hijo». Rosa se conmovió, pero al mismo tiempo se llenó de preocupación. «Señora, mi hijo es solo un niño. Él no es un santo». La mujer insistió con lágrimas. Mateo, que escuchaba desde dentro, salió tímidamente. «¿Qué tiene tu niño?» «Está enfermo del pecho. Casi no respira bien. Los doctores no han podido ayudarlo». Mateo dudó. No sabía qué hacer, pero el impulso de compasión fue más fuerte. Se arrodilló, tocó la frente del niño y cerró los ojos. «Virgencita, así como me cuidaste a mí, cuida a este pequeño. Dale alivio y paz». El silencio fue total. Nadie esperaba un milagro instantáneo, pero el niño enfermo comenzó a respirar un poco más tranquilo, como si el aire volviera a sus pulmones. La madre, conmovida, besó las manos de Mateo. «Gracias, hijo, gracias». Esa noche Rosa habló con su hijo en privado. «Mateo, tienes un corazón grande, pero recuerda que todo lo que haces es por la Virgen, no por ti». «Lo sé, mamá. Yo solo pido, pero ella es quien escucha». Sin embargo, no todos veían las cosas con buenos ojos. Raúl, el compañero de escuela, escuchó lo que había pasado y estalló de rabia. «Ya basta de inventos». «Ese niño solo tiene suerte», gritó en la plaza delante de otros niños. Su enojo venía acompañado de envidia. Mientras Mateo era cada vez más respetado, él sentía que quedaba en la sombra. Incluso llegó a decir: «Un día voy a demostrar que todo eso es mentira». En casa, Julián trataba de ocultar su frustración. El dolor de la pierna lo desesperaba. Una noche, en medio de la oscuridad, confesó a Rosa: «Siento que ya no sirvo para nada. No puedo trabajar, no puedo mantener a mi familia». «No digas eso, Julián», respondió Rosa con lágrimas. «Tu valor no depende de tu fuerza, sino del amor que nos das». Mateo, que fingía dormir, escuchó aquellas palabras y se llenó de determinación. Se levantó y se acercó a su padre. «Papá, no digas eso. Yo sé que vas a sanar. La Virgen no nos va a dejar». Julián, conmovido, lo abrazó. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que una lágrima corriera por su mejilla. Al día siguiente, el padre Ignacio visitó la casa. Llevaba aceite para ungir la pierna de Julián y un crucifijo en la mano. Rezó junto a la familia pidiendo fortaleza. Al terminar, se volvió hacia Julián. «Hermano, no pierdas la fe. A veces las pruebas más duras son las que más frutos traen». Esa tarde, mientras Julián descansaba, Mateo salió al patio y miró al cielo. Sentía en el corazón un fuego que no podía explicar. «Virgencita, dame fuerzas para cuidar a mi familia». Fue entonces cuando el viento sopló fuerte y por un instante Mateo creyó escuchar nuevamente la voz: «Confía, pequeño. La fe de tu familia será la luz en esta oscuridad». Ese eco lo llenó de esperanza, pero también entendió que aún quedaban pruebas por enfrentar
y que su camino apenas empezaba a revelarse. El viento frío de la sierra soplaba con fuerza aquella mañana, levantando polvo en las calles empedradas de San Miguel del Milagro. Los vecinos seguían hablando del niño del pozo y del accidente de Julián, que mantenía a la familia en una situación difícil. Las visitas de forasteros se habían vuelto frecuentes. Algunos venían a dejar velas junto al pozo, otros buscaban escuchar el testimonio de Mateo, y no faltaban quienes esperaban un milagro en sus propias vidas. El padre Ignacio observaba con atención este fenómeno. Veía con buenos ojos la fe renovada, pero temía que la devoción popular se desviara hacia Mateo en lugar de hacia la Virgen. Decidió entonces convocar a una reunión comunitaria en la parroquia. «Hermanos», dijo desde el púlpito con voz grave, «demos gracias por lo que el cielo ha permitido, pero no olvidemos, no veneramos a un niño, sino a la Virgen de Guadalupe. Ella es quien intercede ante Dios, y nuestro deber es mantener la humildad y la fe sincera». Mateo escuchaba esas palabras con atención. Sentía un peso en el pecho, como si las expectativas de todos fueran demasiado grandes. Cuando terminó la reunión, se acercó al sacerdote. «Padre, yo no quiero que me vean como alguien especial. Yo solo recé». El sacerdote le sonrió y le puso una mano en el hombro. «Precisamente por eso eres un ejemplo, hijo. Tu sencillez es lo que más enseña». Mientras tanto, en casa, Julián seguía recuperándose lentamente. El dolor en la pierna disminuía, pero la frustración lo carcomía. Una noche, mientras miraba fijamente el techo de lámina, confesó en voz baja a Rosa: «No aguanto más sentirme inútil. Si no puedo volver al campo, ¿qué será de nosotros?». Mateo, que escuchaba desde su petate, se acercó y tomó su mano. «Papá, no digas eso. La Virgen no nos ha dejado y no nos va a dejar. Yo lo sé». Julián cerró los ojos. Aún dudaba, pero cada palabra de su hijo lo hacía cuestionarse más. La situación económica se volvió complicada. Rosa comenzó a vender tamales en la plaza para conseguir un poco de dinero extra. Mateo la acompañaba y ayudaba a repartir. Algunos clientes compraban más de lo que necesitaban, convencidos de que apoyar a la familia era también un acto de fe. Otros, sin embargo, murmuraban con desconfianza: «Esa familia se está aprovechando del milagro», decía un hombre entre dientes. «Ahora todos los buscan como si fueran santos», añadía otro. Mateo escuchaba esos comentarios y sentía un nudo en la garganta. No entendía por qué la gente podía ser tan dura. Al regresar a casa preguntó a su madre: «¿Por qué algunos nos tratan mal, si nosotros no pedimos nada?». Rosa suspiró cansada. «Hijo, siempre habrá corazones cerrados. Lo importante es que tú sigas confiando en lo que viviste». Una tarde, mientras Rosa vendía tamales, Mateo se acercó al pozo. Estaba solo. El viento silbaba entre los matorrales y el eco parecía responder a cada movimiento. Se arrodilló frente a la cruz de madera y rezó en silencio: «Virgencita, ayúdame a ser fuerte. A veces no entiendo por qué todo esto me pasa». Fue entonces cuando sintió otra vez esa paz envolvente. El aire frío se volvió cálido y una voz suave resonó en su corazón: «Pequeño, no temas, la fe se fortalece en la prueba». Mateo sonrió débilmente. Ya no tenía dudas de que la Virgen estaba con él, aunque el camino fuera duro. Sin embargo, los problemas no se detenían. Raúl, su compañero de escuela, seguía provocándolo. Un día, durante la clase, se levantó y dijo en voz alta: «Maestro, ¿por qué no le pedimos a Mateo que nos haga un milagro?». Las risas de algunos compañeros resonaron en el salón. El maestro guardó silencio, incómodo. Mateo sintió la cara arder, pero respondió con calma: «Yo no hago milagros. La Virgen es la que ayuda, si uno se lo pide con fe». El salón quedó en silencio. Por primera vez, incluso Raúl se vio desconcertado ante la seguridad del niño. Esa misma semana ocurrió algo inesperado. Julián, intentando moverse con muletas improvisadas, logró dar unos pasos más firmes. Aunque aún sentía dolor, la mejoría era evidente. Al verlo, Rosa lloró de alegría. «Gracias, Dios mío, gracias, Virgencita». Mateo también lloró, abrazando a su padre. «¿Ves, papá? Yo te dije que no nos dejarían solos». Julián, conmovido, no pudo responder. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que una chispa de fe entrara en su corazón. El rumor de la mejoría se extendió rápidamente por el pueblo.
Algunos lo llamaban un segundo milagro, otros lo atribuían a la recuperación natural, pero para Rosa y Mateo no había duda. La Virgen seguía sosteniéndolos. Esa noche, mientras todos dormían, Mateo salió al patio y miró las estrellas. El cielo estaba despejado, y una sensación de gratitud llenó su alma. «Gracias, Virgencita», susurró. «No sé qué quieres de mí, pero te prometo que nunca voy a dejar de confiar en ti». El eco del pozo, a lo lejos, parecía responder con un murmullo profundo, como un recordatorio de que la historia aún no estaba escrita del todo. El amanecer en San Miguel del Milagro trajo consigo un aire de calma después de las tensiones pasadas. Julián ya podía caminar apoyado en un bastón, y aunque todavía sentía dolor, la esperanza había regresado al hogar. Doña Rosa seguía con sus ventas de tamales, y Mateo, como siempre, la acompañaba. Pero en su interior sabía que la vida no había vuelto a ser la misma desde aquella caída en el pozo. El pueblo seguía dividido. Muchos veían a Mateo como un testimonio vivo de la protección de la Virgen, mientras otros mantenían sus dudas. Los rumores se intensificaron cuando se supo que Julián había mejorado. Algunos decían que la fe del niño había sido decisiva. Otros insistían en que era pura coincidencia. Una tarde, en la plaza, se produjo una discusión acalorada. Un hombre de fuera, escéptico, gritó: «Esto es puro cuento. Están usando al niño para hacerse famosos». Doña Rosa, con el rostro enrojecido, estuvo a punto de responder, pero Mateo la detuvo suavemente. «Mamá, no vale la pena discutir. La Virgen sabe la verdad». Esa serenidad sorprendió a todos. Incluso los que dudaban quedaron en silencio por un instante. El padre Ignacio, consciente de lo que ocurría, decidió hablar nuevamente en la iglesia. «Hermanos, la fe no es para dividirnos. Si creemos que lo que pasó con Mateo es obra de la Virgen, agradezcámoslo con humildad. Y si alguien tiene dudas, también tiene derecho. Lo importante es no perder el respeto ni el amor entre nosotros». Las palabras calaron en la comunidad, pero no eliminaron las tensiones. Los corazones humanos son difíciles de cambiar de un día para otro. Mateo, por su parte, seguía teniendo sueños con la Virgen. En uno de ellos la veía de pie junto al pozo, con un manto azul lleno de estrellas. Ella le decía: «No temas, pequeño. Pronto vendrán más pruebas, pero yo estaré contigo». Al despertar sentía un nudo en el estómago. No entendía del todo el mensaje, pero intuía que algo importante se acercaba. Días después, una fuerte tormenta azotó la región. El río cercano al pueblo creció de manera peligrosa y amenazaba con desbordarse. Varias familias cuyos hogares estaban cerca de la ribera tuvieron que evacuar. San Miguel del Milagro se llenó de gritos, carreras y oraciones desesperadas. Mateo, al ver la situación, se sintió impotente. Junto a su madre, ayudaba a llevar cobijas y comida a los afectados que se refugiaban en la parroquia. Don Julián, con esfuerzo, también aportaba lo que podía. «Hijo, no podemos hacer más», dijo Rosa tratando de consolarlo. «Sí podemos, mamá. Podemos rezar», respondió Mateo con firmeza. Y así lo hizo. De rodillas en medio de la iglesia llena de gente, el niño elevó su voz: «Virgencita, protege nuestras casas, protege a todos. No dejes que el río destruya lo que tenemos». El silencio se apoderó del lugar. Los adultos, conmovidos, se unieron a la oración. Incluso aquellos que dudaban se dejaron llevar por la fe del niño. Esa noche, la tormenta cedió poco a poco, y al amanecer el río había dejado de crecer. Muchos lo llamaron milagro. Otros dijeron que solo fue suerte. Pero en el corazón de los que estuvieron presentes, quedó grabada la imagen de un niño rezando, con la certeza de que el cielo lo escuchaba. Raúl, que también había sido evacuado con su familia, observó todo desde un rincón. Por primera vez sintió algo distinto. Ya no era solo envidia o burla. Había una chispa de duda en su interior. ¿Y si de verdad lo cuida la Virgen?, se preguntó en silencio. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Varias casas sufrieron daños, pero ninguna familia perdió la vida. El pueblo entero lo vio como una bendición. En agradecimiento, organizaron una procesión hacia el pozo. Hombres, mujeres y niños caminaron con velas encendidas, cantando alabanzas a la Virgen de Guadalupe. Mateo iba al frente con sus padres, sosteniendo una pequeña cruz de madera. Cuando llegaron, colocaron flores alrededor del pozo
y rezaron con fervor. El padre Ignacio levantó la voz. Este pozo, que fue símbolo de miedo y tragedia, hoy se convierte en un lugar de esperanza. No porque adoremos el pozo, sino porque nos recuerda que la Virgen está con nosotros en medio de la oscuridad. El eco de las oraciones se mezclaba con el murmullo del viento. Mateo miraba el interior del pozo y sentía un profundo respeto. No lo veía ya como un enemigo, sino como el lugar donde había comenzado todo. Esa noche, mientras descansaba en su casa, volvió a soñar con la Virgen. Ella lo miraba con dulzura y le decía: «Tu fe ha iluminado a muchos, pero aún te falta comprender el mayor de los milagros, el perdón». Mateo despertó confundido. ¿Perdón? ¿A quién debía perdonar? La respuesta vendría pronto, en una prueba que lo enfrentaría no solo al dolor, sino también a su propio corazón. El amanecer en San Miguel del Milagro se levantaba con un aire distinto. El pueblo, que había enfrentado tormentas, rumores y tensiones, parecía respirar con más calma. Sin embargo, en el corazón de Mateo latía un presentimiento. Recordaba las palabras de la Virgen en su sueño, aquellas que hablaban del perdón como el mayor milagro. No sabía aún a quién debía perdonar ni cómo, pero intuía que pronto lo descubriría. Las semanas habían pasado desde la procesión al pozo, y la vida poco a poco recobraba su rutina. Julián mejoraba día tras día, ya caminaba con más firmeza y hasta había comenzado a ayudar en pequeñas labores en casa. Doña Rosa seguía firme en su fe, convencida de que lo que habían vivido era una gracia inmensa. Sin embargo, los rumores en el pueblo no cesaban del todo. Había quienes aseguraban que Mateo era un instrumento de la Virgen y quienes insistían en que todo era producto de la imaginación. En la escuela, la tensión seguía siendo un obstáculo. Raúl, el niño que más lo había molestado, no perdía oportunidad para lanzar algún comentario hiriente. Durante una clase de historia, cuando el maestro hablaba de los héroes que habían defendido a México, Raúl murmuró en voz alta: «Pues ahora también deberíamos poner a Mateo como héroe, el niño del pozo». Las risas de algunos compañeros resonaron en el salón. Mateo bajó la cabeza, pero esta vez algo en su interior reaccionó de manera distinta. Recordó la voz de la Virgen hablándole de perdón. Respiró hondo. Levantó la mirada y respondió con serenidad: «Raúl, yo no soy héroe. Solo sé que recé y la Virgen me ayudó. Si tú no me crees, está bien. No quiero que me veas distinto». El silencio se apoderó del aula. El maestro miró a Mateo con respeto, y por primera vez Raúl no supo qué decir. La burla que antes le daba fuerzas ahora parecía vacía. Se removió incómodo en su asiento, como si algo dentro de él se hubiera quebrado. Esa tarde, de regreso a casa, Mateo se quedó pensando en lo sucedido. Entendió que el perdón no era solamente aceptar lo que otros decían, sino responder con amor donde había ofensa. Aquella idea lo llenó de paz, aunque sabía que no sería fácil aplicarla siempre. Los días transcurrieron, y el pueblo se preparaba para la fiesta patronal de San Miguel. Las calles se llenaron de adornos de papel de colores, las familias cocinaban mole y tamales, y los niños ensayaban cantos para la misa principal. Mateo participaba con entusiasmo, pero en el fondo seguía con la inquietud del mensaje que había recibido en su sueño. La víspera de la fiesta, mientras ayudaba a su madre a encender velas frente a la imagen de la Virgen en la iglesia, Raúl se acercó en silencio. Tenía la mirada baja y el gesto torpe de alguien que no sabía cómo empezar. «Mateo», murmuró, apenas audible. El niño lo miró sorprendido. Nunca antes lo había escuchado hablarle sin burla. «¿Qué pasa?» Raúl tragó saliva. «Jones, quería decirte que siento lo que hice. Me burlé de ti muchas veces. Tenía envidia porque todos te miraban y a mí no. Perdóname». El corazón de Mateo se estremeció. Recordó las palabras de la Virgen: «El mayor de los milagros es el perdón». En ese instante entendió. No se trataba solo de milagros visibles, sino de aquellos que ocurrían dentro del alma. Sonrió y respondió con calma: «Te perdono, Raúl. No guardo rencor. Todos nos equivocamos». Raúl levantó la mirada, con los ojos brillantes. Fue como si una carga enorme se liberara de su espalda. Ese momento no lo presenció una multitud, ni estuvo acompañado de luces o voces celestiales. Fue un instante sencillo, humano, pero profundamente transformador. Al día siguiente, la fiesta patronal llenó de vida al pueblo.
Las campanas repicaban fuerte, la banda de música acompañaba la procesión y los cohetes resonaban en el cielo. Las familias salieron a las calles con flores y velas, y la imagen de San Miguel Arcángel fue llevada en andas por los hombres más fuertes del pueblo. Mateo caminaba junto a sus padres. A su lado, sorprendentemente, estaba Raúl, que había decidido unirse sin rencores. Los vecinos notaron la cercanía de los dos niños y murmuraron con sorpresa. Algunos hasta sonrieron, como si entendieran que algo profundo había sucedido entre ellos. La misa fue solemne. El padre Ignacio habló sobre la importancia de la fe, pero también del amor y la reconciliación. El verdadero milagro no siempre se manifiesta en lo extraordinario, dijo con voz firme. A veces ocurre en lo más sencillo, cuando un corazón aprende a perdonar, cuando una familia se une, cuando un pueblo se levanta después de la tormenta. Las palabras resonaron en Mateo como un eco perfecto de lo que había vivido. Mientras observaba la imagen de la Virgen de Guadalupe al lado del altar, sintió de nuevo aquella calidez en su corazón. Era como si ella confirmara lo que ya sabía. El mayor milagro había sucedido en el silencio del perdón. Después de la misa, las familias compartieron comida en el atrio. Había risas, música y baile. El ambiente de fraternidad se sentía en cada rincón. Julián, aún con su bastón, se permitió sonreír y participar de la celebración. «Hijo, me has enseñado más de lo que imaginas», le dijo a Mateo mientras se sentaban a comer juntos. «Yo, que dudaba tanto, he visto cómo la fe puede sostenernos incluso en la oscuridad». Mateo lo miró con ternura. «Papá, la Virgen nos sostuvo a todos, no solo a mí». El padre lo abrazó, y por primera vez reconoció en voz alta lo que había negado tanto tiempo. «Tienes razón, hijo. Fue un milagro». La fiesta continuó hasta entrada la noche. Las estrellas brillaban intensamente sobre el pueblo, y el eco de las canciones se mezclaba con el aroma del incienso y las flores. San Miguel del Milagro había vivido semanas de incertidumbre y pruebas, pero ahora se sentía más unido que nunca. Mateo, sentado en una banca frente a la iglesia, observaba todo en silencio. Sabía que su vida no sería la misma, pero también comprendía que no estaba solo. La Virgen lo había acompañado en el pozo, lo había guiado en los sueños y lo había fortalecido en los momentos difíciles. Y ahora, al ver a Raúl jugar con otros niños sin rencores, comprendía que el mensaje final había sido revelado. El perdón era la verdadera semilla de la esperanza. El eco de las campanas marcó la medianoche y el pueblo entero estalló en cantos y alegría. Mateo cerró los ojos, elevó una oración silenciosa y sonrió. Sabía que aquel era el cierre de un capítulo, pero también el inicio de una vida marcada por la fe y el amor. La noche de la fiesta patronal quedó grabada en la memoria de todos. Sin embargo, para Mateo, lo importante no fue la música, ni los cohetes, ni siquiera la procesión solemne. Lo que más recordaba era el instante en que había perdonado a Raúl, y cómo eso había cambiado no solo a su compañero, sino también a sí mismo. Había comprendido que el milagro más profundo era ese, dejar atrás el rencor y abrir espacio al amor. Los días siguientes trajeron una calma inesperada. El pueblo, que había estado dividido entre dudas y fervor, ahora parecía más unido. Los vecinos colaboraban en las reparaciones de las casas dañadas por la tormenta, compartían alimentos y ayudaban a quienes más lo necesitaban. El pozo, antes símbolo de miedo, se había transformado en un lugar de oración constante. Cada día, alguien dejaba flores, velas o simplemente un momento de silencio frente a la cruz de madera. Mateo solía pasar por allí camino a la escuela. Ya no lo veía con temor, sino con gratitud. Una mañana, mientras se detenía unos segundos para rezar, se le acercó un anciano que nunca había hablado con él. «Hijo», dijo con voz quebrada, «yo también estuve lleno de dudas, pero al verte aquí, tan sencillo, rezando sin esperar nada, entendí que la fe no necesita explicaciones. Gracias por recordárnoslo». Mateo sonrió tímidamente. No se sentía maestro de nadie, pero esas palabras lo hicieron comprender que hasta lo más pequeño podía inspirar a otros. En la escuela, las cosas también habían cambiado. Raúl ya no lo molestaba. Al contrario, a veces caminaba con él hasta la salida, en silencio, como quien reconoce una amistad naciente.
Los demás niños también lo trataban con más respeto, no por miedo ni por fama, sino porque veían en él una serenidad que los impresionaba. Una tarde, el maestro pidió a todos que escribieran una redacción sobre lo que habían aprendido en los últimos meses. Mateo escribió con letra temblorosa: «Aprendí que la Virgen escucha a los que rezan con fe. Aprendí que vivir no es solo respirar, sino saber amar y perdonar, y que hasta un niño puede enseñar si se deja guiar por el cielo». Cuando el maestro leyó el texto en voz alta, el salón quedó en silencio. Algunos compañeros bajaron la cabeza con emoción, y Raúl lo miró con respeto sincero. En casa, la vida también había tomado un rumbo distinto. Julián, aunque todavía usaba el bastón, había recuperado la alegría. Ya no hablaba de inutilidad ni de dudas. Una noche, mientras cenaban juntos, levantó su vaso de agua y dijo: «Familia, hoy quiero dar gracias, porque aprendí de ustedes, y sobre todo de ti, Mateo, que la fe es más fuerte que cualquier miedo». Rosa lo miró con lágrimas en los ojos. Había esperado mucho tiempo escuchar esas palabras de su esposo. «Nunca es tarde para abrir el corazón», respondió ella sonriendo. El niño los observaba y sentía que su familia había renacido. El accidente, la enfermedad y las pruebas habían sido duras, pero al final los habían unido más que nunca. No todo eran flores, claro. Había todavía quienes desconfiaban, quienes pensaban que todo se exageraba, pero ya no importaba tanto. Lo que verdaderamente contaba era la certeza que Mateo guardaba en su corazón. La Virgen lo había sostenido, lo había acompañado en los sueños, lo había guiado al perdón. Eso era suficiente. Un domingo el padre Ignacio anunció algo especial durante la misa. «Queridos hermanos, hemos decidido consagrar el pozo como un lugar de oración permanente, no para adorarlo, sino para recordar que allí se manifestó la protección de la Virgen. Será un espacio para pedir, agradecer y renovar la fe». El pueblo entero aplaudió con entusiasmo. Se organizaron para construir una pequeña capilla sencilla junto al pozo, con bancos de madera y un altar humilde. Hombres y mujeres trabajaron codo a codo, y los niños ayudaban cargando ladrillos pequeños o trayendo agua. Mateo también participó, con alegría. Cuando finalmente la capilla estuvo terminada, se celebró una misa especial. El altar tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe, rodeada de flores. La cruz de madera que habían colocado al principio fue mantenida como símbolo de aquel primer acto de fe. Durante la ceremonia, el padre Ignacio pidió a Mateo que dijera unas palabras. El niño, nervioso, se puso de pie. Miró a la gente reunida, respiró hondo y habló con sencillez. «Yo solo quiero decir que nunca estuve solo en el pozo. La Virgen me sostuvo y desde entonces me sostiene cada día. Pero también aprendí que el mayor milagro no es caer y salvarse, sino perdonar y seguir adelante. Si rezamos con fe, nunca estaremos solos». Las lágrimas corrieron por los rostros de muchos. El pueblo entero comprendió que la verdadera enseñanza no estaba en lo extraordinario, sino en lo cotidiano, en la fe que se sostiene en la prueba y en el amor que se comparte. Con el tiempo, San Miguel del Milagro fue conocido en pueblos vecinos por su pequeña capilla junto al pozo. Peregrinos llegaban a rezar no por curiosidad, sino buscando esperanza, y en medio de todo, Mateo seguía siendo un niño. Jugaba, estudiaba, ayudaba en casa. Nunca quiso ser visto como alguien especial. Para él, lo importante era vivir con gratitud. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros y el cielo se teñía de naranja, Mateo se sentó frente a la capilla recién terminada. Cerró los ojos y en su interior volvió a escuchar aquella voz suave. «Has aprendido bien, pequeño. El amor y el perdón son la mayor prueba de fe». Abrió los ojos y sonrió. No necesitaba más señales. Sabía que, mientras mantuviera ese mensaje en su corazón, la Virgen siempre estaría con él. La vida siguió en San Miguel del Milagro, con sus dificultades y alegrías. Pero desde aquel día, todos los que pasaban junto al pozo recordaban que incluso en la oscuridad más profunda puede brillar una luz, y que un niño, sostenido por la fe, había enseñado a todo un pueblo que el mayor de los milagros es amar y perdonar.